Bienvenidos a una nueva memoria viva, un nuevo personaje, una nueva historia. Tenemos el grato placer de coincidir en esta semana con la visita de nuestro invitado, que vino a unas actividades culturales, a un festival de performance en Bucaramanga que se realizó hace una semana, un par de semanas. Y bueno, cuando supe yo que venía invitado a ese festival, pues no podía sustraerme del placer de tenerlo aquí sentado con nosotros para registrar su memoria, para que nos cuente su historia, para que quede al lado de tantos otros personajes que han pasado por este lugar y que han ayudado a construir la cultura de nuestra ciudad en los últimos 50 años. Casi todos ellos han sido, en su mayoría, protagonistas de su arte o de un momento histórico, un momento especial de la cultura de nuestra ciudad. Bienvenido, Adolfo Cifuentes. Muchas gracias, Pacho Centeno. Muy feliz de estar aquí, de verdad que sobre todo, primero que todo, agradecer a tantos amigos y personas queridas, hermanos, hermanas que están por aquí acompañando y que me han acompañado en estas 3 actividades que realicé. Estuve en la Jaula Abierta presentando un performance, como bien dijiste, también di una conferencia la semana pasada. Estuve dando una charla en la UIS y pues en cada momento ha sido un placer encontrarme con tanta gente que pues para mí es milagroso casi, ¿no? Que 18 años que ya estoy por allá y todavía se acuerdan de mí. Pero por supuesto, ¿cómo nos vamos a olvidar de Adolfo Cifuentes? Adolfo, esta es una conversación entre amigos, porque los dos somos amigos, nos conocemos desde hace rato, fuimos vecinos incluso en algún momento de nuestras vidas. Coincidimos en la misma calle, en la carrera, ¿qué era? Carrera 23, ¿no? Una de las fotos que están por ahí fue en esa casa de la carrera 23, que fue Carrera la casa 23. familiar durante mucho tiempo. Ese periodo fue mi emancipación, ¿no? Cuando yo tuve la familia, ¿no? Camila, Sandra, bueno, vivíamos ahí. Lo llamábamos el cuchitril, porque era como un apéndice de la casa, ¿no? Era una casa antigua, Sí. una casa vieja. Y ahí empezamos a construir ese proyecto de familia que tuvimos en su momento. Y ahí tengo muchos recuerdos de ese lugar, anécdotas, cosas. A mí siempre me pasan cosas, Adolfo. A nosotros, los artistas, nos pasan muchas cosas. Entonces, como la idea del personaje y su historia es contar la historia del personaje. Es que el personaje nos ayude a entender cómo fue que llegó a convertirse en lo que es hoy, en ese personaje que todo el mundo distingue por una actividad específica, importante, trascendente, que destaca, que se le recuerda, ¿no? Que se le recuerda por hechos que realizó, por lugares donde nos encontramos y cosas extraordinarias que hizo y mostró. Pero eso será lo último. ¿De dónde vienen los Cifuentes? Además, tú eres Adolfo Cifuentes Porras. Porras. ¿No serás de los Porras de la UIS? No, mis papás eran ambos de Boyacá. Mi papá de un pueblo que se llama Boyacá, en el área rural de Tunja, y mi mamá de Belén, Boyacá. Ellos se vinieron acá y fueron los únicos que vinieron para Tierra Caliente por problemas de salud de mi papá. Todos los otros estaban en Bogotá, como todos los boyacos se van para Bogotá. Sí. Entonces yo siempre viví con muchas conexiones en Bogotá por eso, porque todos mis tíos y la familia estaban más para esos lados. Pues hay otra familia, aparte de la familia que se vino aquí para San Gil y eso, que entonces, pero boyaco en términos de sangre, pero muy santanderiano siempre en términos. ¿Pero nació allá en Boyacá? No, solamente mis 2 hermanas mayores nacieron. Somos una familia de 10, yo soy el séptimo, solamente las 2 mayores. Cuando mi papá tuvo problemas de salud y el médico le dijo tiene que irse para Tierra Caliente, la saga familiar era que echaron una moneda al aire para ver si se iban para Cali o para Bucaramanga y salió Bucaramanga. ¿Ah, sí? Entonces sí, ya todos los otros somos santanderianos. Se cuenta esa historia que fue un caricellazo que los trajo a estas tierras. Sí. Bueno, ¿y de los abuelos los conoció? ¿Tuvo referencia de ellos?
Sí, con la abuela materna, claro. Después, ella, cuando ya mi papá se estableció aquí, se trajo a las dos hermanas que quedaban, las menores, y a la abuela. Un único tío se quedó allá en Boyacá, Boyacá, y yo inclusive, después del primer año que pasé en Brasil, cuando me fui en Brasil para 2007, cuando vine para 2008, la primera cosa que fue ir a conocer a mi tío Francisco, que era el único que se había quedado, el mayor, y nadie iba a visitarlo porque pues era el único campesino, los otros se habían vuelto gente de ciudad, y yo dije, no, yo voy a conocerlo porque no, ya me di cuenta como ese faltante, eran las únicas primas que no conocía, el único tío que no conocía, y me fui específicamente a verlo y a saludarlo, a conocerlo, y quedé muy feliz pues porque después él ya falleció, él ya estaba con cierta edad y todo eso. Entonces pues sí, y siempre pues también quedan algunas conexiones. Mi hermana mayor estudió en Tunja, entonces varias veces se casó con una persona ya de Boyacá, entonces quedaron otros nexos, ¿no? Y una región que me gusta mucho en términos también de cultura, de clima, también tengo buenos amigos. Después participé en algunos eventos en el Festival de Cultura que hubo en una época en Tunja, y bueno, Todavía también, lo hacen, el sí, sí. Festival Internacional de la Cultura. Sí, sí, Muy sí. importante. Participé en uno de esos también, con un trabajo, con unas conferencias, etcétera, ¿no? Entonces sí, además para estar en el camino, ¿no? Para Bogotá. Entonces sus ancestros eran campesinos, cultivadores de la tierra. Sí, 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 claro. Claro, como todo, ¿no? Lo que cuentan mi papá y esas cosas de Boyacá, pues obviamente ahora es otra cosa, ¿no? Pues igual que Bucaramanga es otra cosa cuando yo vivía hace 18 años o 20 años aquí, ¿o no? Los países, las ciudades, los universos cambian, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Porque eso quiere decir que siempre los podemos volver a conocer, a visitar de nuevo y verlos desde otro ángulo. Nosotros mismos cambiamos, entonces lo que vimos hace 20 años es diferente de lo que vemos ahora o lo que vamos a ver dentro de 5, ¿no? Entonces, Y cuando su papá llegó aquí, ¿qué se puso a hacerse? Porque aquí no había nada que cultivar. sí, ellos como todo buen boyaco, los boyacos yo creo que son tan pilos que son como unos paisas agazapados. Los boyacos son paisas, en sentido así como por lo menos es lo que yo he visto de mi familia y después lo que yo he aprendido, porque después me he encontrado con primos también que han inmigrado en los Estados Unidos, en otros lugares, y es gente echada para adelante. Entonces ellos, todo menos vararse, pues gente echada para adelante, y mi papá fue finquero por aquí, montaron restaurante, y finalmente lo que los estabilizó económicamente, como en términos porque éramos 10, o sea, Opa. había yo como decía un amigo que era de una familia de 14, decía, pues que pensar uno que todos los días mínimamente es un huevo, un pan y un café, pero eso Sí, sí, sí. es todos los días mínimo una docena de huevos, sí, vaya, haga café, vaya, ¿no? Y Uno el no desayuno entiende más cómo lo simple. hacían, ¿no? O Sí, sea, él cómo decía, pero yo, prodigaban todos los días el alimento con tanta exacto, precariedad. exacto, ese amigo decía eso, decía, pues es que yo me pongo a poner todos los días a hacer, en el caso de ver una familia de 14, decía, haga usted todos los días por la mañana el desayuno más simple, como decía él, haga un huevo, un frito, un café y un pan, pero vaya, hágalo para 16 todos los días, y eso apenas el desayuno. Y otra cosa que decía él y que yo también puedo decir, yo decía, "Ay, pero nunca en la vida yo me acuerdo que yo dije, yo me fui a dormir con hambre, porque no, pues, o sea, ¿cómo Nadie hacían? se acostaba con No, hambre ni en las nadie, casas de nunca, nuestros no, o viejos. sea, ¿y cómo hacían? Yo no sé, pues, porque digo, hoy en día que es por ejemplo en mi caso, no tengo hijos y tengo muchos amigos en el mundo del arte, muy frecuente que las personas hoy, muchos amigos no tienen hijos o tienen unos, si es que tuvieron, entonces uno dice, pero ¿cómo hacían? Pero sí, el hecho es que, bueno, mi mamá… ¿Regalaban comida en ese entonces? No la Sí, no, regalaban, ¿no? en la casa Sí, además siempre había primos, siempre había invitados, o sea, se cocinaba mínimo para 16, para 18, porque siempre había primos, siempre había amigos, siempre había invitados, siempre había, después mis hermanos comenzaron, una hermana se fue a vivir al extranjero y siempre había convidados, ella venía de vacaciones con los amigos, siempre, y bueno, eso, mi mamá tuvo un almacén de calzado allá en los locales exteriores de la plaza de mercado. Entonces, tuve un almacén ahí que fue donde creo que hay una foto ahí de ella en el almacén El Barato,
llamaba allí Ese era el sitio principal de la ciudad, ¿no? El sitio de reunión. Sí, claro, y además eso era pues la calle comercial por excelencia. Pero no ellos solo por el llegaron. mercado, sino era el sitio de reunión de la Sí, sociedad. claro, claro, por allí quedaba todo el corazón comercial. Radio Bucaramanga, Sí, sí. la rondalla humanguesa tocaba allá arriba en el pabellón. Sí, sí, claro, y el Hotel Bucarica que estaba pues ahí, todo estaba ahí, era el corazón de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, y bueno, ella tuvo un almacén de calzado ahí y eso fue como lo que fue como el corazón un poco de la posibilidad de darle de comer a todo ese mundo de gente. Lo que resolvió. Y además no solamente de comer, sino estudiar, después que no siempre, ¿no? Entonces, sí, no, yo lo que digo, mi impresión hoy, después de que, como te digo, he hecho relación con otros primos, sientes que son como paisas medio escondidos. Paisas con ruana. Paisas de Ruana y que se las dan pues de que no son, entonces acaban siendo pues más vivos un poco. Claro. ¿La escuela, la recuerdas? ¿Dónde hiciste la escuela? Claro, claro, el San Judas Tadeo y ahora me voy mañana a visitar en Barichara a un amigo médico que tuvo una carrera larga y muy exitosa en Bogotá, que fue a mí desde la primaria somos amigos. Aquí hay un par de amigos así que desde del bachillerato en el Salesiano, etcétera, etcétera. Me enorgullezco mucho pues de eso. Tengo varios amigos que todavía hasta hoy tenemos una relación muy cálida y amigos de las épocas de escuela y de colegio. ¿Qué recuerdas de esa infancia? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué te gustaba jugar? Pues hombre, muchas cosas, jugué mucho ping-pong, jugué básquet, me acuerdo, de los principales recuerdos que tengo en una época antes de la casa de la 23 donde fuimos vecinos, nosotros vivimos en una casa ahí cerca de la Plaza de San Francisco y después ahí en una casa al pie del Parque de los Niños también, donde es ahora el psicopedagógico y después esa casa es la 23. Entonces yo siempre, en la biblioteca Gabriel Turbay yo mezclaba mis vacaciones entre jugar básquet en las canchas ahí del Parque de los Niños y la biblioteca Turbay cuando quedó la primera sede que tuve allá en la 28, una cuadra arriba del Parque de los Niños, esa que es una casa ahí y para mí eso fue una de las cosas bonitas que recuerdo y que además me llevó pues después mucho a la cuestión, yo acabé estudiando literatura, ¿no? Yo no tengo título en artes, mis títulos en términos de titulación, yo tengo una licenciatura en literatura y lingüística por la Universidad de La Sabana, antes había comenzado aquí el programa de idiomas en la UIS y después tuve una maestría en lengua y literatura rusa, entonces mi formación es más en el campo, la formación de las letras. Es en el campo de la literatura. ¿Conociste a Jorge Valderrama ya cuando era el director de la biblioteca de esa casa de la que estás mencionando? Pues, cuando ya construyeron el edificio nuevo y todo eso, entonces yo siempre fui muy allegado a la biblioteca siempre fue para mí. Jorge inspiró a mucha gente. Sí, Jorge, yo lo tengo en gran estima, fue como también mi inspirador, ¿no? Y mi guía cuando fui director de la biblioteca aquella vez. Entonces él siempre era como el consejero, ¿no? Yo lo tenía, un consejero, además, le pagábamos por sí, no, pero aconsejaba, me guiaba. Haber sacado adelante esa institución, que como te digo, comenzó en una casa ahí, pues, claro. ¿No? Yo me acuerdo que casi que fue así un poco mi primer amor, era una chica que trabajaba en la biblioteca y que la que le daba uno los libros, porque eso era de que uno llenaba una ficha y la pelaba y lo buscaba. Y yo pues tenía, ¿qué? 12, 13 años y entonces pues yo era un asiduo, pues iba ahí todos los días. Bueno, pero bueno, usted es un artista plástico, un tipo libre pensador, el loco si se quiere decir, ¿no? En el buen sentido de la palabra, creativo, pero estudiaste en el Salesiano con curas. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿te aportó algo pasar por el Salesiano, la destreza, no sé? En estos días justamente le estaba contando, hablamos con unos amigos que nos encontramos, he tomado mucha cerveza estos días en Bucaramanga, porque me he encontrado con amigos y les dije, no, esta no la puedo hacer sin hacer la performance. Una de las cosas que yo recuerdo es que es curioso, pues el Salesiano que quedaba allá abajo en la Quebrada Seca, sí, en los talleres, al lado del basurero, porque hubo épocas en que nos tocaba, no podíamos tener clases ahí estaba porque el basurero, se levantaba ¿no? el olor
en épocas de mucha humedad y calor se levantaba el olor de basuras y no se podía hacer clase, había veces. Pero aún así, yo tuve una educación de primera calidad, el performance que iba a hacer, y yo lo cuento en Brasil y se lo cuento a mis amigos y no me creen. Uno de mis colegas fue campeón nacional de esgrima porque tuvimos clases de esgrima en el Salesiano. y yo pues ahí es que le dije, no, esta no la puedo contar sin la performance. Vea. Teníamos el equipo y como te digo, un colega fue yo, pues no fui, yo hice algunas cosas de esgrima. Eras del equipo de esgrima del Salesiano. Pero yo no fui como, no tuve ninguna continuidad, era un profesor que se hizo como a la tarea, vamos a pasear los chinos por todos los deportes, hicimos voleibol, hicimos tenis de mesa, que fue otro deporte que me afiebré también, hicimos basquetbol, hicimos fútbol, hacíamos de todo y uno de esos fue esgrima, con todo el equipo y todo eso. Me acuerdo muy bien. Y uno de los chicos, Corso, es el apellido de él, incluso me lo encontré, esta vez no lo encontré, pero ya me lo he encontrado un par de veces que he venido a Bucaramanga en estos años que he estado por fuera. Y él llegó a tener alguna participación en torneos nacionales de esgrima y todo, y del Salesiano, pues, o sea, fue una educación buenísima. Yo vi esta tarde un video tuyo, porque yo siempre googleo a mi invitado, así lo conozca o no lo conozca, lo googleo. Vi un video en YouTube. Tú estás ahí en una exposición, estás vestido de blanco completamente. Estás de esgrimista, solo te falta la máscara y el florete. Y lo vi esta tarde, no lo había visto. ¿Cuál sería? ¿Sería que Canciones del Norte o sería aquí me presenté un trabajo que así de blanco? Es una exposición, tú estás, llegas normal, vestido, te vas desnudando, tienes abajo un traje blanco completo, ¿sí? Y echas ahí haces un performance, echas un discurso, hay una cosa reiterativa, ¿no? Y es muy, muy interesante. Pero ahora que tú hablas del esgrima es que se me viene la relación, ¿no? Ese era un esgrimista, más o menos. Bien, entonces, satisfecho con el Salesiano, perfecto, porque la mayoría de los que han pasado por acá, no. No, yo inclusive por ahí hay un colega salesiano y como te digo, me voy a visitar un amigo porque estudiamos también en la quinto primaria, fue en la U, lo que llamaban ellos, tenían una especie de previa para el ingreso al bachillerato, hacían un curso en la quinta, sí. Que una escuela anexa que se llamaba la U, la llamamos la U porque era un edificio así que tenía forma de U. Y yo muy agradecido, muy agradecido por dos cosas también, porque yo cuando estaba en medio del bachillerato yo hice 2 viajes al extranjero, como dije antes, pues mi hermana se fue a vivir para fuera del país, para Bélgica, y yo hice un viaje en el que tuve que hacer como un permiso, porque me quedé allá un cierto número de semanas, ningún problema. Luego yo hice un intercambio de esos en los Estados Unidos también, o sea, me desligué durante un año, fui y volví y me abrieron las puertas, siempre me acogieron muy bien, no tengo el menor reclamo ni la menor, al contrario, el mayor agradecimiento, hasta porque también, y eso es una cosa que constato, pues porque varios de esos colegas eran de clase, eran personas de clase trabajadora, claro. En muchos casos realmente, había una, digamos, máximo así en términos de clase social, era una especie de clase media, media baja y clase obrera de los alrededores. Y con muchos que he visto contactos, después muchos de ellos estudiaron después en la UIS, algunos ganaron becas para estudiar, inclusive tengo contactos con algunos de ellos, uno que está en Polonia, que ganó una beca, se casó con una polaca, fue a estudiar afuera, otros fueron a estudiar, otro amigo estudió en Rusia también, él después volvió, entonces muchos, digamos, salían muy bien y muchos de ellos pasaron en la UIS, se formaron como ingenieros o como este amigo que voy a visitar pasó en medicina, estudió medicina y personas que así, pues digamos, sin ningún histórico familiar que para decir, bueno, van a ser personas de éxito supuestamente socialmente, pero que ascendieron muy bien en la escala social, digamos, y me parece que era Esos colegios tenían un énfasis técnico, ¿no? Claro. Y uno se graduaba de bachiller técnico en algo. Sí, y entonces, pues, como te digo, muchos pasaban en la UIS y cosas de ese tipo. ¿Usted en qué se graduó? ¿Bachiller técnico en qué? Yo en mecánica. ¿Mecánica? Mecánica. Okay. Y de eso he conservado mucho el gusto. Yo no me di muy bien en la mecánica como tal, en el taller de mecánica,
pero me quedó el gusto de, yo soy el de que, Cacharrero. cacharreo, siempre sí. tengo tengo taladro, siempre tuve No esa mandas a inclinación. arreglar, tú arreglas. Claro, y muchas veces lo Y ya peor es que después tú compras. pero siempre conservé hasta hoy ese gusto por hacer las cosas. Siempre, Ok. siempre tengo Yo, herramientas. yo siempre dije, no, tengo- ese tuvo que haber salido dibujante, ¿no? Pues, ay, mecánico. ¿Ah? Sí, sí, pero era muy técnico, Sí, es una cosa claro. muy, Pero además pero a uno lo pasaban por todos los talleres, ¿no? sí, Pero claro, yo tuve claro, la experiencia en el tecnológico, ¿no? Con los lasallistas. exacto. Y Eso yo, uno hacía todo el recorrido hasta que escogía lo que quería. tipografía, carpintería, Dibujo técnico. sí, sí. eh, Yo, por ejemplo, me enamoré completamente de la carpintería. Desgraciadamente entré en una parte, no sé cómo será en Colombia ahora, pero en Brasil, por ejemplo, hay una cosa que es que el carpintero ya no existe. Que ahora es todo eso ensamblado y todas esas todo cosas, hecho ¿no? ya. Entonces ya entré en una época en que la carpintería ya estaba, entonces yo cuando se dio la hora de escoger los talleres, yo dije, yo quiero escoger carpintería, me dijeron, pero usted es el único, entonces como no vamos a abrir un curso, entonces no había formación en esa área, entonces a mí me encantó y me encanta, siempre me encantó la madera. También tipografía, era muy bueno, y hacíamos cosas de impresión Claro. y todas esas cosas. No, era una escuela, a mi modo de ver, o sea, de punta, de Se punta. acabaron, ¿no? Se acabaron esos colegios tan formativos. Sí, era muy bueno y digamos, y eso lo comprobé después, como te digo, fui a hacer un año y me gradué también en Michigan, en los Estados Unidos, en una escuela allá, también tuve los dos, la titulación doble, me gradué. Y lo comprobé cuando fui allá, pues también en Estados Unidos yo no quedaba pues como menos que nadie y me di muy bien en todo mi bachillerato y digo allá también, o sea, me di muy bien. También allá pues tuve una primera experiencia allá, la ventaja allá y es que sí tenía uno de los cursos, habían dos cursos orientados como hacia la parte de artes, fue como las primeras veces que yo El primer tomé un contacto. taller, tuve un contacto sí, sí, y tuve una profesora excelente y me di muy bien y fue como había hecho aquí algún curso en la UIS, en los cursos de extensión, tuve también una profesora muy buena, pero allá fue como cuando llegué aquí lo primero que hice fue inscribirme en el DICAS y todas esas cosas. Porque Cuando ya terminaste el bachillerato te fuiste para Estados Unidos. no, yo fui a los Estados Unidos, hice esa escuela, volví aquí, Ok, terminé el bachillerato aquí, por causa de eso digo que le tengo agradecimiento ok, especial al ok. Salesiano porque en los dos viajes que hice siempre me acogieron, siempre volví, siempre pude, digamos, negociar la discontinuidad y luego la retomada, fueron muy abiertos con eso. Y bueno, cuando llegué aquí, como te digo, lo primero que hice fue matricularme en el DICAS ¿Por y ahí que… qué? Porque el DICAS era lo único que había aquí en la época O para… sea, ya tenías el espíritu del artista. Sí, como te digo, sobre todo allá en Estados Unidos tuve esa Sí. experiencia muy bien. Antes, cuando había estado en Bélgica, uno de los cuñados de mi hermana era alfarero y era luthier también. Tenía un grupo de música y todo eso. Entonces, durante las semanas que pasé allá, él me acogió también en el taller de alfarería que tenía y también fue como un primer contacto que me marcó mucho. Me gustó mucho. Además, tuve relación con los amigos que hacían instrumentos en un grupo de música como medieval o de la época un poco de la región de Valonía, que es la región francesa allá. Entonces, eso y en los Estados Unidos aquí con los LICAS fueron como mis primeros contactos que así con la parte de artes visuales, artes plásticas, que pues me llevaron después a comenzar en la DICAS, pero la DICAS infelizmente, como todos sabemos, la cerraron, Sí, ¿cierto? pero en el momento en que tú llegaste a la DICAS estaba funcionando bien. Sí, claro, y yo hice y tengo las mejores, sí, agradecimiento. Estaba, Estoy muy triste de no ver aquí a César estaba, Chaparro, que me dijeron que iba a venir. sí. Tengo el mayor agradecimiento a César, el taller de El grabado director, allá. ¿quién era en ese momento? ¿Quién era el director de la DICAS? ¿Era Luz Mm, Clemencia Arenas todavía? Luz Clemencia Arenas la llegué a estar sí, con ella también como directora, Sí. pero hubo otros, no recuerdo ahora muy bien los nombres, pero sí, realmente mi primer, así como mi mayor recuerdo de eso es el taller de grabado con Con César, César las Chaparro. pinturas, las clases de dibujo con Aurora Bueno, Ujú. era una excelente profesora de dibujo, que fue la primera experiencia también de dibujo con modelo, ¿no? Modelo vivo, etcétera, etcétera. Entonces, pues hice esa escuela y infelizmente la cerraron. Yo había empezado paralelamente también estudios de idiomas en la UIS. Sentí que la cosa era más idiomas que literatura, que lo que más me interesaba, entonces interrumpí, me dediqué de lleno pues como a la parte del arte, pero pues cerraron la escuela.
me fui a los Estados Unidos, como yo había vivido ya en Michigan, la familia con la que ya había estado, la señora trabajaba en un college allí, me abrió como las puertas, me consiguió por ahí una beca, hice un par de semestres en artes, pero finalmente pues la cosa también era como compleja, porque allá la educación es cara, porque yo también, pues mi familia no era el tipo que podría sostenerme Claro. allá estudiando en los Estados Unidos pues la ayuda que la familia me daba allá pues era muy buena, pero en algún momento era como con la opción de que pues me pongo a trabajar y a ganar el dinero allá para pagar las cuentas y entonces no voy a poder como estudiar, no voy a poder como hacer mis cosas de arte, entonces como que bueno, no se dio la opción y volví, retomé pues aquí como ya la pintura en forma así de nuevo personal porque la dica se había acabado y todas esas cosas, comencé a pintar, pero Empezaste pintando, sí, yo me acuerdo. sí, Sí. pero después pues hubo una posibilidad de retomar los estudios de literatura en La Sabana con un curso que ellos tenían como semipresencial y después a partir de, no sé si tú recuerdas, aquí ya casi nadie recuerda la institución, la Casa de la Amistad con los Países Sí, Socialistas, en el claro, se Colegio ha hablado Malbrón. mucho de esa casa Sí, acá. bueno, yo tuve, a partir de la casa, me enteré de unas El becas que señor había Waldron. para Moscú, para estudiar lengua y literatura rusa en un instituto que se llama ya el Pushkin. Y me presenté, en la época tenía unas amigas rusas aquí, y bueno, acabé yéndome para Moscú. ¿Así? Sí, sí, 2 años estuve por allá estudiando pues ahí en el Pushkin y entonces también me dio la oportunidad ya ese contacto con, Moscú es una ciudad muy del teatro, ¿no? Y de la danza, ¿no? Moscú El y San ballet. Petersburgo, del ballet y todo eso. Y el teatro es muy vivo allá, muy vivo. Hay 50.000 salas de teatro en la ciudad, de pequeñas, de grande formato, de los que salas de hace 2 siglos, de teatro muy clásico y los más experimentales. Y estaba en un momento muy efervescente, entonces también continué ahí. Bueno, y ya terminé, como te digo, los estudios ahí en la Sabana de Literatura. Entonces siempre fui como esos dos cosas ahí que me... Se te abrió el mundo desde temprano, ¿no? Estados Unidos, en la Unión Y había pasado Soviética. también ese tiempo en Bélgica y en Francia, también Mm. pasé un tiempo en Francia en la época. Tuve pues me gusta mucho el francés, tengo aquí una hermana que inclusive también vivió en Bélgica un tiempo y que fue aquí mucho tiempo profesora también en la Alianza Francesa, entonces en mi familia siempre hubo como ese contacto con la familia, con la lengua francesa por cuestiones de la hermana que hasta hoy vive allá, ¿no? Y mi sobrino, y ya tiene unos sobrinos que son pues digamos que nacieron allá y el francés y todo eso, entonces siempre hubo como ese contacto, pues eso también lo que me hizo, ese interés por las lenguas también, ¿no? Claro. Entonces, también eso en parte fue lo que me llevó a Brasil, ¿no? Me interesó pues el estudio del portugués, comencé a estudiarlo acá y también pues se apareció la posibilidad pues de una beca allá y me fui y pues hasta ahora estoy allá en ese ambiente de la lengua portuguesa. Yo recuerdo en la Gabriel Turbay, no se me puede olvidar, la imagen de Dieta para un artista pintor. Eso fue una cosa que rompió aquí paradigmas, ¿no? O sea, como que nos trajo, no sé, como que nos sacudió a todos, ¿no? Pues todos estábamos un poco habituados a la pintura, las exposiciones de pintura, de escultura, grabado, etcétera. Pero esto ya cambia como el panorama, ¿no? Y usted lo pone allí en un contexto muy especial. Lo recuerdo en la Biblioteca Turbay, ¿cierto? Muy bien puesto, muy bien producido, no una cosa así como improvisada, sino una cosa como muy planeada, ¿no? ¿Cómo nació esa obra? Que me parece que es un punto de quiebre Sí, claro, en su para trabajo. mí fue un punto de quiebre también, claro, ¿no? Y aquí está uno de los protagonistas de esa época, Freddy, Freddy Barbosa, porque sí, claro, él está en justamente, todas. sí, claro, claro, que porque fue inclusive alguna de las cosas que hice en este momento, en este viaje que hice y la participación que tuve en el Festival de Performance, lo llamé fotogracciones, que es un poco esos diálogos entre fotografía, cuerpo y acción, ¿no? Digamos, yo no era fotógrafo en la época ni sabía mucho de fotografía, pero sí comencé a pensar la cosa como en términos de… Es un trabajo que nació a partir, en primer lugar, del color, ¿no? O sea, yo estaba como haciendo experimentos, me descubrí como
los pigmentos químicos que se usan en la alimentación, comencé a hacer experimentos, cómo funcionaban, qué eran, etcétera, y ahí fue surgiendo y además pues digamos a la hora de fotografiarlos daban un cierto registro y bueno, y entonces además en esa época conocí a Freddy y trabajé también aquí con otro fotógrafo que fue Gerardo Arenas. Gerardo. Sí, también hay varios fotógrafos a los que inclusive en las cosas que están por ahí en los créditos, aquí está otro fotógrafo también de el señor Luis Jerez, en la Foto Montreal allí, que también me colaboraron en otro proyecto muy especial que también que fue arqueologías personales y los restos del otro, que fue un trabajo sobre el archivo fotográfico personal y el familiar y también el de otras personas, que don Luis me abrió las puertas del archivo fotográfico de él, que él tiene una fotografía de estas comerciales donde se hacen fotos de 3x4, que se hace fotos de fiestas allí en el Centro Foto Montreal. Entonces siempre trabajé con muchos fotógrafos, ¿no? Y siempre fui como aprendiendo mucho de fotografía, tan así que realmente hoy, y hace ya 14 años, soy profesor en el Departamento de Fotografía de la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Belo Horizonte, en Minas Gerais. Entonces, pues digamos que fui aprendiendo de fotografía un poco por los lados, en esa relación con los fotógrafos, en ese pensar un poco la imagen también a partir del problema del registro, a partir de esos diálogos que se hacen entre cámara y la noción de alguna manera aquí estamos pues puestos en una escenografía, ¿no? Esto es escenográfico. Alguien se lo pensó, ¿sí? ¿Cierto? Yo pensé qué ropita llevo y todas las cosas, ¿cierto? Aquí hay una mesita y todo, estamos viendo una cosa escenográfica, inclusive enmarcados aquí, ¿no? Como una fotografía, estamos enmarcados aquí por un palco, ¿no? Y todas esas cosas, entonces todas esas cosas me interesan mucho, ¿no? El dispositivo, comenzaron a interesarme mucho a partir de esa relación con los fotógrafos, con varios aspectos de la fotografía que me llevaron pues a pensar y pues de hecho una de las razones por las que estoy en Colombia en este momento es porque estoy desarrollando un proyecto que se llama Fotografías Nómades, que es pensando un poco las relaciones de la fotografía con varios campos, no solamente el performance o la instalación, sino con muchos otros campos, ¿no? La fotografía es una cosa que permea y hoy las redes y todo eso, ¿no? Entonces, pues es una cosa que me interesó, fui aprendiendo, como digo, por los lados de esos fotógrafos con los que trabajé, la entrada a los laboratorios, cierta familiarización con el equipo, con las cosas, entonces no me presento nunca ni me considero fotógrafo, pero sí me considero un artista visual que, digamos, tiene un interés muy fuerte por el dispositivo fotográfico. Hablemos un poco de performance. Bueno, performance, todo es performance, ¿cierto? Todo es una apuesta, pero cuando yo vi esa obra de la que nos referimos ahorita, vi una puesta en escena, vi una cosa muy teatral, ¿no? O sea, más allá de lo plástico, había una teatralidad ahí extraordinaria, ¿no? Muy bien montada, un personaje muy bien hecho, cada cosa como una escena, ¿no? Una escena que se dispone para… ¿cuál es esa relación, ¿no? ¿Cuál es esa relación entre el teatro y el performance? Aunque te leí un escrito maravilloso que tienes por allí en internet, ¿no? Que relacionas el performance con todo, ¿cierto? Con la literatura, con la historia, con todo. Entonces, si quiere, metámonos ahí en ese rollo de performance que tú eres el experto. Y yo quiero aprender. No te voy a dejar ir sin aprenderte algo más. Sí, como digo, y hay diferentes aspectos, ¿no? De la teatralidad, la visualidad por lo fotográfico, pero hay muchos otros aspectos, ¿no? Y en estos trabajos que estaba presentando ahora, allí en la jaula abierta. Estaba explorando cuestiones relativas con la producción de la voz. Tú sabes, la producción de la voz es una cosa muy compleja que tiene varios resonadores. Entonces, en ese trabajo, por ejemplo, Menos que la visualidad. exploro cosas como la sonoridad, la producción, y eso a partir de 5 canciones tristes de las Américas. Entonces, digamos, hay varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, el cantante obviamente sabemos que una parte es la voz, pero otra parte está la producción de imagen,
bueno, si va a cantar música llanera no va a llegar vestido como un ponqueto o Claro. cosas de ese tipo, ¿no? O sea, Salvo que sea un eh, performance. sí, entonces, y además pues hay una parte teatral, ¿no? Caminito que el tiempo borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contar de mi mal, desde que se fue, nunca más volvió. Bueno, creo que quedó claro, ¿no? Que es el performance. La fotografía social también te ha llamado la atención. Has hecho varios proyectos de eso. El El archivo archivo. fotográfico, ¿no? Hoy en día el archivo es un tema central, ¿no? En el arte contemporáneo, muchos artistas que trabajan desde varios frentes, ¿no? El tema del archivo y claro, la fotografía es un tema central en el tema del archivo, ¿no? Entonces, sí, he hecho algunas cosas también desde ese frente, pero he usado otros dispositivos y otros tipos, ¿no? de fotografía, la fotografía de identidad, por ejemplo, la foto que llaman, Brasil la llaman 3x4, ¿no? Bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, el performance como que transita, pues es lo que digo, el proyecto que estoy trabajando se llama Fotografías Nómades porque siento que la fotografía es una práctica totalmente nómade en el sentido de que está en contacto con todo y hoy en día es literalmente nómade por la portabilidad del aparato, ¿no? Del registro de aparato, del aparato celular, que muchos, inclusive Sebastián Salgado dice, por ejemplo, que lo que hacemos con esos aparatos no es fotografía, que es imagen. ¿Cuál es la diferencia entre una fotografía y una imagen? Tendríamos que pensar si es válida esa diferenciación o no, y no voy a entrar ahora en eso, pero digo que todo eso me interesa, ¿no? El dispositivo fotográfico, pero como te digo, el performance está también, permea como todas las áreas, ¿no? Del estar en el mundo, ¿no? O sea, inclusive en teoría, en psicología, una de las teorías, digamos, del yo y es cosas que tenemos, en realidad hay como varios, ¿no? Y uno de esos es el que proyectamos, ¿no? Hay una forma como a mí me gusta que me vean, o como yo pretendo me proyectar, y hay una forma de yo peinarme y de vestirme y de hablar y de tener unos gestos, y que es un yo construido para que los otros vean, ¿no? Ese primero nivel básico, me parece, ¿no? Hay un yo de nosotros que es teatral, que es producido muy conscientemente, ¿cierto? Y que lo controlamos mucho, ¿no? O sea, todos los días antes de salir nos pensamos la camisita que nos ponemos y nos mandamos cortar el pelo de un cierto modo y no de otro, y usamos un cierto tipo de gafas y un cierto tipo de accesorios o no, y además aprendemos ciertos gestos y que se vuelven como constitutivos de nuestro yo, ¿no? Entonces todo eso pues me parece interesante, ¿no? En términos de la performance como campo del performance, ¿no? Que explora un poco también muchos niveles de esa cuestión del cuerpo, la acción, el accionar, el estar en el mundo, el escenificarse, el proyectarse, las relaciones, ¿no? También hay muchos campos allí, ¿no? Hay mucha libertad, ¿no? Claro, y porque hay una producción muy compleja de cuerpo, ¿no? O sea, y de relaciones, ¿cierto? Incluso la distancia que tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Una cosa es tú allá y otra cosa es si yo me siento aquí y estamos en otros. O sea, hay unas cosas, hay un montón de gestos, de relaciones de proximidad, ¿no? Y todo eso son códigos supremamente complejos, ¿no? Que quien viaja, quien tiene, y no solamente de un país a otro, muchas veces de una ciudad a otra, ¿no? Hay gente que habla alto y la gente que es más intimista o que respeta, ¿no? La gestualidad, por ejemplo, la teatralidad que Lo has hablamos, ¿no? estudiado, ¿no? Al detalle. Claro, porque forma parte, ¿no? Ese texto es maravilloso. Yo lo estuve leyendo, hoy lo leí todo y digo, wow, este Sí, man. pero muchos Es han más, trabajado así, hasta ¿no? me provocó a hacer performance. Sí, pues eso es un campo. Pues de hecho es un campo, ya digo, aquí ese festival que vine de Enel Yamil es la 13ª versión de ese festival, ¿no? Sí, O sea, ella ha sido la ella- promotora, impulsora, gestora del performance en nuestra ciudad. y ella fue mi alumna allá en la UIS, justamente de un taller que yo hice allá en la UIS cuando era profesor. Aquí allá fuiste profesor de la UIT, ¿de dónde más?
en la UNAP la también. UNAP. En estos días me di cuenta de una cosa que me pareció, pues cuando yo ni lo había pensado de ese modo, pero como estaba aquí me buscó un alumno que es como coordinador ahí en la parte académica del programa, a través de otra persona que le pasó mi contacto, me invitaron a la UIS y pues yo estuve, de lo que me di cuenta cuando estábamos charlando, así como nosotros, y yo pues un poco contando la experiencia, es que yo fui pues me invitaron como uno de los profesores que inició el programa en el 93, cuando ¿Sí? comenzó como unos cursos, 93 con Saavedra, un profesor que ya no está viviendo, me dijeron ahora en Taganga. Pero después me di cuenta que también en la conversación, pues estuve en la base de la fundación de otra carrera de artes aquí, que fue Artes Audiovisuales en la UNAP. Yo comencé también en 2002 También. con María Elena Muñoz, con otros Saúl Mesa. profesores, con Saúl Mesa. Como Te mandó profesor. saludos, Saúl Mesa, dijo que se disculpaba por no venir, quería venir, pero tenía un compromiso. Querías, Bueno. ¿Sí llegó? Oh, Ah, no, allá está Saúl Mesa. no, mire. y faltó, yo no lo mencioné como uno de los fotógrafos, incluso están ahí los créditos, ¿no, Saúl? Sí, leí los créditos ahí en las fotos. Uno de los proyectos que están ahí fue un proyecto que trabajamos justamente con Saúl, es otro de los fotógrafos con que trabajé aquí algunas cosas y sí, con Saúl y con otros profesores estuvimos también en la fundación de ese proyecto y para mí pues es muy grato. Yo, como te digo, ni siquiera como que me he dado cuenta, porque no la veía como de esa manera, pero a la hora de estar conversando, pues sí, yo estuve en la creación de los dos programas y que son programas que se mantienen y obviamente no fui yo el que los creé, los dos yo fui como profesor de la primera, pero sí, pues de alguna manera estuve ahí, claro. cosas que de alguna manera pues han tenido continuidad, primero que todo, están ahí vivos, están funcionando, están, ¿no? Y de alguna manera pues muchos de nuestros exalumnos están por ahí haciendo cosas, están vigentes, están produciendo, y, ¿no? Entonces pues eso también es chévere. Eras muy activo, participabas en salones nacionales, bueno, en todo lo que se hacía en la ciudad, por supuesto, ganaste premios, reconocimientos en esa época. Sí, me gané pues varios de esos salones, el premio regional aquí lo gané unas 3 veces, tuve 2 menciones especiales en el Salón Nacional, me fui invitado a varios eventos internacionales, en la Bienal de La Habana, de Yakarta, de Cuenca, Mérida, que está por aquí con nosotros una persona de allá de Mérida, fue a la Bienal de Mérida en Venezuela, que era una bienal muy interesante, no sé cómo estará ahora, pues eso ya fue hace un tiempo, pero sí participé y siempre me ha gustado mucho, pues como también generar cosas, entonces también muchos de los proyectos son participativos, hice como varias cosas en las que envolvía, como digo, ya seminalmente en el trabajo estaba mucho de esa colaboración ya con los fotógrafos, pero también se abre para otras colaboraciones, ¿no? Entonces también hice muchos proyectos que son de tipo colaborativo, entonces con grupos, ahora mismo voy a hacer en México justamente un proyecto que también es de tipo colaborativo con 2 eventos de fotografía que hay allá en Tlaxcala y en Toluca, en México, y entonces también es fotografía, pero es una fotografía como coproducida, ¿no? Entonces, sí, siempre ha tenido como ese espíritu como de que siempre en equipo somos más, ¿no? Claro. ¿Cómo decides irte para Brasil? ¿Por qué abandonar la tierrita? Si eras un personajazo acá, todo el mundo te reconocía, todo el mundo te quería y te vas para Brasil. ¿Qué te motivó? Bueno, fueron varias cosas, ¿no? Primero, bueno, yo tenía, como te conté, pues yo había vivido ya en Francia, en Bélgica, pasé un tiempo también en Suecia. Eras ciudadano del mundo. Había pasado ese tiempo en Rusia, había pasado un tiempo en Estados Unidos y sentí que infelizmente no conocía América Latina. O sea, había estado en ese evento, por ejemplo, en la Bienal de Mérida, había estado en otro evento en Panamá, en Cuenca, en Perú, en Ecuador. Estuve en la Bienal de La Habana, pero eran siempre como experiencias muy puntuales, ¿no? De ir una semana, 2, quedarse, hacer una cosa y volver, siempre como más enfocado en la producción del proyecto que uno tener una relación real, ¿no? Con el país. Y entonces me parecía pues que quería conocer mejor América Latina, me pareció interesante el tema de Brasil, lo uno porque como efectivamente sucede, Brasil tiene mucho más relaciones con los países del sur, de hecho Mercosur nació inicialmente como Argentina, Chile, Uruguay, ¿no? Entonces hay una relación y quería, como dije, bueno, si voy allá
eventualmente me da la posibilidad de tener como conexiones. De hecho, lo hice durante todo mi doctorado, todas las vacaciones me programé, fui varias veces, he ido ya muchas veces a Argentina, a Chile un par de veces, a Bolivia también, etcétera. Entonces, por un lado eso, quería como conocer mejor América Latina. Soy un fan total, le digo a todo el mundo, América Latina es una región increíble, bella, tenemos un continente maravilloso, Gigante. maravilloso, gigante, diverso, Sorprendente. sorprendente, rico, rico en músicas, rico en pueblos, rico en muchas cosas, ¿no? Me ha encantado pues esa posibilidad. Pero de otra parte, como te digo, pues siempre me interesaron las lenguas, o sea, digamos, pues como te Claro. digo, el título que tengo de la Universidad de La Sabana es un licenciado en literatura y lingüística, ¿no? Entonces, quería aprender el portugués, me gustaba mucho, me gusta, es una lengua que me parece interesante. Musical, y sonora, ¿no? en Tiene su estábamos hablando cadencia. ahora con la revista Vericuetos, queremos medio pensar un poco esas relaciones de los escritores de lengua española que viven allí, por ejemplo, personas de lengua española que eventualmente, u otras posibilidades de pensar esas relaciones con Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, hubo una coyuntura específica y fue que la UNAP, cuando estábamos en el programa con Saúl y con los otros profesores, lanzó un proyecto que llamaron en la época, estamos hablando de los años 2003, tal vez 4 por ahí, lanzó un proyecto que se llamó 80-20, que la idea era que de aquí a un cierto tiempo el 80% de los profesores iban a tener maestría, o sea que los que no la tuvieran la tendrían, y que el 20% serían doctores. Entonces nos pusieron como, bueno, surgió la posibilidad y que darían un apoyo. Entonces yo fui justamente a un evento sobre arte y educación en la que las invitadas eran las brasileras. Dentro de esas una profesora de la universidad donde yo después fui a hacer el doctorado, hice el contacto y presenté la propuesta. Infelizmente en ese momento la UNAP entró en un momento de crisis, o sea, económica, y dieron la posibilidad para que muchos profesores presentaran renuncia y digamos daban ¿cómo se llama?, las cesantías y todo eso, pero querían reducir la nómina y a los que estábamos en la fila para el doctorado nos dijeron qué pena, pero no estamos en condiciones. Si no hay para la nómina, menos para el doctorado. Sí, entonces, pero yo ya tenía el cupo allá, estábamos hablando ahora sobre el tema, ¿no? Tú sabes lo que cuesta hacer un doctorado, las cosas, allá digamos yo ya había sido aceptado en una universidad en la que no tendría que pagar, por lo menos la matrícula era gratis, digamos, ya había pasado, ya el proyecto había sido aprobado, yo dije, no, pues yo no puedo tampoco como dejar esa oportunidad pasar. Dije, bueno, pues me voy a ver así como uno. Entonces renuncié en la UNAP, ya que además estaban en ese plan de disminuir también, y me fui como un poco hacia, como quien se bota un poco al abismo, ¿no? Efectivamente, el primer año pues no tenía beca, el segundo año ya gané la beca, entonces quedé un poco más tranquilo. ¿Hizo curso de portugués antes de irse? Sí, tomé unas clases de portugués aquí ¿Con quién? con un profesor, un brasilero ¿Con que vivía en la Giorginio? Giorgino, con Giorgino, sí, con Giorgino, amigo mío. sí, que tenía un proyecto de música también en la biblioteca, claro. Sabía yo que íbamos Sí, a claro. coincidir ahí. Porque yo una vez me invitaron a un festival en Río de Janeiro y entonces yo dije, voy a contar unos cuenticos en portugués. ¿Sí? Y bueno, terminé contándolos en portuñol, pero yo tomé clases con Jorginho para contar esos 3 cuentos. Y en Brasil me dijeron los del festival, no, cuenta en español que aquí entendemos. Yo no lo quiero contar en portuñol. Sí, sí. No, de hecho, ahora en las 5 canciones también estaba una canción muy, muy bella. Sí. Pero otras cosas, una de las cosas que tiene Brasil maravillosa, pues es su producción musical. Y Sí. mucho diálogo en esa producción musical con la poesía, ¿no? O sea, hay una cosa, el caso de Chico Buarque, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Que tuvo una carrera exitosísima musicalmente, que la tiene hasta hoy, pero que además es un gran novelista, ¿no? Que ha ganado premios internacionales. Entonces hay un vínculo muy, muy bonito, ¿no? Ese movimiento se mantiene todavía, se escucha todavía la bossa nova, Claro, lo que Caetano llaman, Veloso, claro, Caetano. Gilberto Gil, Joao Gilberto, Sí, sí, Astrid todos ellos. Junquito. ¿Sabe qué me gusta? Betty Carvalho, uy, me encanta. Seca En Pagodinho. estos días tuvimos la tristeza de la muerte de Hermeto Pascual, ¿no? Que es una de esas grandes figuras, menos conocido aquí, mucho menos conocido, claro, pero muy conocido en Europa y en otros lugares, de Hermeto Pascual, y pues falleció a los 89 años. Yo lo vi
en escena hace 2, 3 años, cantando. Lo mismo Caetano, lo mismo Gilberto Gil, lo mismo, o sea, están dando conciertos después de 50 años de carrera. Está viva Están vivos y tienen, y la bossa nova. van de tour y todas esas cosas, ¿no? La bossa nova no tanto, es lo que llaman allá de MPB, música popular brasilera, dentro del cual está un paquete grande de cosas, ¿no? Y que además hay todo ese nexo, como digo, con la poesía, ¿no? Muy fuerte. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida fato consumado. Quero beber do meu próprio veneno, quero morir do meu próprio pecado. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto e de sangue. Como beber dessa bebida amarga. Centro da cidade. Bueno, hay una… ¿Eso de quién es? ¿De Caetano? Eso es de No, Gilberto de Gil Gilberto y Gil. de Chico Buarque. Ujú, Perdón, sí. y también Milton Nascimento. Milton Don Nacimiento. Milton acabó de cerrar carrera ahora con un gran concierto, ya muy viejito, está como con 90 años, más tiene varias, muy mal de salud, pero todavía en concierto, o sea, todavía hay un concierto, o sea, hasta hace muy poco. Entonces, no, la música ya ocupa un lugar muy central. Bueno, el arte en Brasil es tan grande como el país, es tan grande como los 19.000 metros cuadrados del Museo Niemeyer. ¿Algún día tendremos en Bucaramanga un museo como el Niemeyer? Así, yo tengo un pequeño, y eso yo, claro, cuando yo lo cuento en Brasil, no a todo el mundo le gusta el cuento, pero mi visión un poco del país es la siguiente. Hay en el prólogo de Tristes Trópicos, que se escribió a partir de la experiencia de Levi Strauss en Brasil, ¿no? Él era profesor de la USP, la Universidad de Sao Paulo, en la época en que hizo como las investigaciones que le dieron pie a ese clásico de la antropología que es Tristes Trópicos. En el prólogo del libro él está hablando de las ciencias sociales, que él era pues etnógrafo, ¿no? Dice que las ciencias sociales tienen una especie de gran problema porque ellas se acuestan todas las noches pensando que al otro día se van a levantar al lado de las matemáticas, de la física, de las ciencias de verdad, ¿me entiendes? De las ciencias duras. Y que infelizmente se despiertan todos los días al lado de la música, al lado de la artesanía, al lado de las artes. Y entonces para mí Brasil tiene un poco esa característica de un país que siempre se acuesta pensando que al otro día se levanta al lado de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, y todos los días se despierta al lado de Bolivia, de Paraguay y de Colombia. Y de Perú. Entonces sí, Brasil es una mezcla extraña entre el gran país que somos y que vamos a ser y el gran país del futuro. Ellos mismos hacen un chiste sobre el país que es el país del futuro y lo será por siempre. Entonces, o sea, es como siempre, no, es un país grande, los proyectos, yo les tengo varios chistes así con aquellas cosas, que yo les digo que es el país donde digamos todo es lo más grande de alguna cosa, o es el más grande de América Latina. Ya eso es frecuente escucharlo, pero digo, o sea, es el museo, es el evento, es lo que sí, sea todo, más grande, o de la América Latina, o de la América del Sur, o del hemisferio sur, o del mundo. Todo tiene que ser un poco en esa escala y claro, pues obviamente muchas veces eso es paja, simplemente porque no conocen mucho y porque es fácil decir, oh, mayor del mundo. Entonces le gusta mucho pero sí, muchas cosas también son ciertas, claro, o sea, una escala de ciudad como Sao Paulo, pues obviamente todo tiene que ser a gran escala porque es una ciudad gigantesca, ¿no? Y claro, los servicios públicos, etcétera. El otro día leía, creo que hay como que 8 millones de carros, una cosa así. Entonces, nada más cóbrale impuestos a esa cantidad de carros, no, o sea, hazlo circular, pon semáforos, entonces todo tiene que ser de gran escala, ¿no? Y un entonces, impuesto grande. Sí, entonces, y claro, y además pues en este momento con esa cosa de los BRICS, ¿no? Que están es con Rusia, con India, con China, entonces siempre es como estamos en el primer lugar, pero claro, es el hermano menor de los BRICS un poco, ¿no? Es el más frágil de
esos países en términos de economía, y bueno, pero digamos que juegan las grandes ligas siempre, ¿no? Y entonces hay como esa cosa. ¿Y el arte cómo es? De gran formato también, ¿no? Justamente ahorita, ¿Ves? pues, Todo es grande allá. ¿cómo? Todo es grande allá, hasta el arte. No, claro, y pues, por ejemplo, el Museo de Sao Paulo, el MASPI, ¿no? Es un gran museo, un museo que tiene, es o mayor de América Latina. Sí, tiene una Repítalo, colección. repítalo toda la... O mayor de América Latina, claro. Tienen colecciones de orden mundial, pero claro, corresponde también a una burguesía que en los años 20 dijo, pues bueno, nos enriquecimos con el café, ahora vamos a hacer una capital digna, ¿no? Entonces se dieron la tarea de comprar pues Gauguins y pintura universal, y tienen cuadros renacentistas y cuadros, no, o sea, es un gran museo, sin duda, ¿no? Yo me voy ahora llegando, la primera cosa que voy a hacer es programar un viaje que siempre hago. Desde que llegué no me he perdido ni una sola Bienal de Sao Paulo, que pues por definición ocurre cada 2 años, acabó de ser inaugurada la semana pasada, pues es un gran evento, obviamente, ¿no? Es un Brasil. es una Bienal de gran dimensión, y ¿no? Hay que programarse mínimo una semana para verla así con calma, y, ¿no? Y los eventos y las conferencias y todas las cosas, ¿no? Entonces sí tiene mucho de eso, pero también, como te digo, pues no deja de estar al lado de Colombia y de Bolivia y tener los mismos problemas, ¿cierto? Paraguay. Y muchos de los problemas que tenemos aquí, ¿cierto? No deja de ser un país que de una u otra manera, a pesar de todo, no deja de ser tercer mundo en varios sentidos, ¿no? A pesar de que hay regiones que son casi primer mundo, hay economías, hay producciones, y en la cultura igual, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, en mi ciudad, en la ciudad que yo vivo de Belo Horizonte, hay cosas de formato internacional de gran envergadura, ¿no? Hay un grupo de danza que se llama O Corpo, ¿no? Por ejemplo, que es danza claro. contemporánea de grande nivel. Danza del cuerpo, sí. ¿Mm? Famosos. O Corpo. O Corpos. Está también, por ejemplo, hay un grupo de rock que es clásico en el rock pesado, que es Sepultura. Sepultura es de Minas Gerais, es de Belo Horizonte. Ha estado en el Festival de Rock de Bogotá. Sí, pues, cualquier persona de ese rock pesado en el mundo entero conoce Sepultura. O sea, es un grupo de muchas veces las personas ni saben que son brasileros. Que pues, es un grupo que no tiene nada que envidiarle a los clásicos del rock pesado no, al lado de Led Zeppelin, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y así hay muchas cosas de gran envergadura, sí, claro, las hay. Bueno, hiciste el doctorado y te quedaste. ¿Y te enganchaste con la universidad donde hiciste el doctorado? Sí, donde hice el doctorado, soy profesor desde 2012 allá. Terminé el doctorado en 2010. Me casé con una brasilera, Sí. y pues he venido aquí, inclusive en esta casa hemos dado conferencias juntos y hemos hecho cosas juntos. El año pasado la revista Vericueto nos invitó y hicimos unas charlas aquí en esta sala, aquí al lado, porque yo siempre me preocupo mucho por mantener esos vínculos, ¿no? Primero con los amigos, con la cosa aquí, pero me parece, como decía antes, que América Latina, me parece que uno de los principales problemas que tenemos es que nos gusta mirar más para afuera que para adentro, ¿no? Me parece importante cultivar y de alguna manera incentivar esos diálogos Colombia-Brasil, hasta porque, como dije en la conferencia aquella que dimos, ¿no? Yo le contaba, pues, la frontera más grande terrestre en Europa, por ejemplo, con los dos mayores países de las dos mayores economías, entre Francia y Alemania, la frontera creo que mide como menos de 450 kilómetros, son como 420. Nosotros tenemos con Brasil una frontera de 1.650 kilómetros, en el último pulmón del planeta, en medio pues de lo más importante que tenemos en este momento para salvar en este mundo, si es que queremos continuar, y no tenemos prácticamente ninguna relación de intercambio, ¿no? Necesitamos salvar a Leticia, que se está perdiendo. ¿Podrías hablar allá con la gente de Brasil para ver si no la dejan correr de payasito para que no lo quiten los peruanos? Sí, claro, y es una región compleja por varias razones. Muy compleja, ¿no? sí, claro. Por varias razones, ¿no? ¿Estás feliz en Brasil? Pues yo estoy feliz de estar vivo y de poder hacer cosas, y sí, claro, y Brasil me gusta porque me he quedado allá pues todos estos años porque me gusta, pero creo que además de todo, pues esto, digamos, me deja muy feliz, pues también venir aquí, y me deja muy feliz que haya gente que
tenga interés de escuchar lo que yo estoy hablando y Por supuesto. que haya gente que pues atienda los llamados y venga a los eventos. Me deja feliz que exista la Casa del Libro Total, que haya exposiciones, que estén las salas Que abiertas. estemos vivos. Que estemos vivos, que estés, que estés tan activo también, ¿no? Que tengas este programa, este ciclo de charlas y que haya sido interesante, pues, que hayas mantenido el interés en el ciclo de cosas que haces, ¿no? Y Yo otros que están aquí, que revistas, que cosas, el mismo Jimmy, ¿no? Allí Jaula Abierta, Sí, claro. etcétera, etcétera, ¿no? Incansables. Incansables. Irrendibles. Muchos trabajadores de la cultura que pues sabemos que no es fácil, ¿no? Pues, no es un campo fácil, tú lo sabes muy bien, de primera Claro que mano. sí. ¿Ya fuiste al Maracaná? No, ¿Ya no. fuiste a- El fútbol no es una cosa que me interese especialmente. Eres un bicho raro allá, entonces. No, hay muchos como en todos los lugares, ¿no? Hay mucha gente que tampoco se interesa. Yo pues no es que no me interese, pero no es así como mis... Me encanta ir a Río, me encanta, es una ciudad que me encanta por varias razones, pero cuando voy es más por cuestiones de los campos de las artes plásticas, de los campos, ahí también es una ciudad muy dinámica con una... Pero ya te metiste a Copacabana, en Ipanema, ya te bañaste allá. Cuando voy a la playa de Río me gusta más, hay una isla que queda al frente del litoral en el estado de Río que se llama Ilia Granchi. Ilia Granchi, que es maravillosa. Y Río tiene otras ciudades, y bueno, claro que también en Río de Janeiro, la ciudad, pero digo, el estado de Río tiene varias otras playas, que son varios kilómetros. Pues el Brasil tiene el gran privilegio de tener no sé cuántos miles de kilómetros de litoral, ¿no? Entonces, pues… Pues nada, pues feliz de verte de nuevo, de escucharte, de compartir este momento tan especial, tan entrañable para mí, porque te aprecio mucho. Fuiste también como faro, inspirador, como que, oh, sí, claro, se pueden hacer otras cosas en Bucaramanga. ¿Cómo ves a Bucaramanga? En el Hombre, arte. pues me he dejado, estoy un poquito pensando, ¿no? ¿Qué va a pasar con la ciudad? Porque creo que hay un crecimiento medio problemático, ¿no? Y especialmente Como el im- tema de la movilidad urbana me dejó así, me deja Como muy impensado, sorprendido, ¿no? ¿no? O sea, una ciudad que no fue capaz de consolidar un sistema de transporte Y lo público trajimos de masivo. Brasil, ¿no? Lo trajimos de Curitiba. El Metrolínea viene, la idea surgió en Curitiba. Sí, sí, ¿no? Y es una ciudad que no fue capaz, yo digo, pues, o sea, hay una incapacidad administrativa muy grande, ¿no? Para que una cosa de esas Demasiado ocurra. grande, sí. Demasiado grande. Y la ciudadanía no hace nada, ¿no? No, y claro, y que eso genera una serie de cosas como todo ese transporte medio informal, medio Caótico. caótico. Así es en Perú, ¿no? En Perú Sí. es caótico completo. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, me parece que ha habido una regresión ahí muy grande, ¿no? Total. Y varios otros aspectos, ¿no? El crecimiento urbano, así como muy caótico, ¿no? Entonces eso me deja pues como admirado, porque pues de todas maneras era una ciudad que era conocida un poco por los parques, están todos muy mal cuidados, entonces así, ¿no? Perdimos el norte. Sí. Pero bueno, no hablemos de tristezas, hablemos con la gente. Sí, Adolfo, claro. cuando termina nuestra conversación, empieza su conversación con el público. Ahí se los dejo. Levanten la mano los que quieran comentar, compartir, recordar, saludar a nuestro amigo Adolfo Cifuentes. Graciela, hace rato no te veía. Qué gusto verte de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Yo siempre he tratado mucho de asistir a estas interesantísimas charlas, pero hoy no me podía perder por nada del mundo porque para mí el valor de la gratitud es lo más grande en un ser humano. Y si hay alguien a quien yo le deba con todo mi corazón es Adolfo. Fue un apoyo grandísimo en la universidad, me orientó, me apoyó y cada vez que puedo lo recuerdo y con Juanicita, la hermana, nos encontramos de vez en cuando y con la señora Olga y siempre pienso que Adolfo es un ser humano especial y lo demostró como profesor, con el respeto con las alumnas, con los alumnos, nos daba
las clases las dictaba con tanta responsabilidad y seriedad que Adolfo, no soy la única. Todo nuestro grupo te recordamos con mucho cariño y mucha gratitud. Y qué dicha que estés aquí. Lástima que vienes por muy poquito tiempo siempre. Pero aquí estaremos. Y Pachito, pues que siempre escoge muy buenos personajes. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Yo también tengo excelentes recuerdos pues, de esas experiencias con los docentes, con el programa, ¿no? Y como dije antes, me siento muy orgulloso pues, de haber participado de esos proyectos y que estén en pie y que ¿no? muchos de nuestros alumnos, de los que fueron mis alumnos, han sido o artistas o gestores o ¿no? que están hoy en día liderando también los procesos de diferentes órdenes. Entonces es muy chévere, ¿no? Gracias, Graciela. Semillas germinadas. Sí, Sandra. bueno, Adolfo, bueno, muchísimas gracias, qué grato escucharte. No te veo, aquí estoy. Sandra Cuesta. Bueno, hay que aprovechar estos momentos, estos pocos momentos que logras estar acá, que logras retomar tu ciudad, logras retomar tus afectos, pero sobre todo logras retomar digamos, esos caminos que tejiste junto a otros, y esta noche pues tienes oportunidad de estar no solamente junto a Pacho, pero también con Frei Barbosa, con Saúl Mesa, y estamos viendo pues tu trabajo, y lo conversábamos hace un rato, siempre ese camino casi obsesivo entre el performance, la fotografía que conversábamos hace un rato. ¿Cómo fue ese diálogo con estas personas que hoy te acompañan? ¿Cómo fue ese camino para también, de alguna manera, encontrar como esa doble cara de la moneda que pudo haber sido pues, tu trabajo performativo con la fotografía de estos grandes fotógrafos que te han acompañado? Y si no sé si ellos quieran decir algo. Gracias. Sí, pues primero me llena de placer que hayan venido. Aquí hay otro fotógrafo también que también colabora, que no lo había visto, que es Carlos Arnulfo Arias, que también inclusive llegamos a publicar un libro de fotografía de él. Y, estuvimos haciendo cosas, compartimos un espacio en Girón, en la casa donde hoy vive, pues, que es la casa de César Chaparro. Conviví un tiempo allá en la casa de él. Él hizo también varias publicaciones. Entonces me llena pues, de alegría que algunos de esos fotógrafos que han sido como parte de ese proceso estén aquí hoy, ¿no? Que de alguna manera hayan querido, me dio pues el primero que llegó fue Freddy, ahora no sabía que Saúl estaba ahí, quedé muy feliz de que haya venido. Está ahí don Luis Jerez y doña Fanny Jerez de la Fotografía Montreal, que también me colaboraron en varias cuestiones y que tengo un afecto especial por ese archivo que ellos tienen. Entonces, no, ha sido una relación muy buena y como digo, además pues es interesante, como digo, la fotografía son muchas cosas, ¿no? Entonces cada uno de esos fotógrafos ahí ha vivido, ha hecho fotografía o la practica desde lugares muy diferentes, ¿no? Y eso pues es una de las cosas que me parece apasionante de la fotografía, que está en muchos lugares, ¿no? Está en la pornografía y en la astronomía, está en el archivo y en el documento, está en las fiestas y en la Playboy, o sea, está en todos los lugares, ¿no? O sea, es una práctica múltiple, está hoy en todos los celulares de todo el mundo. Entonces eso me parece interesante y me llena pues como digo, de mucha alegría pues ver como además que he trabajado como con diferentes también fotógrafos, que cada uno obviamente tiene una práctica muy diferente y de todos he aprendido mucho y creo que ha sido una relación muy buena. Lo ideal sería también que ellos pues hablaran y dijeran, pero sí, no sé si haya el tiempo, pero me siento pues muy feliz de eso. Además pues fuera que de fotógrafos pues han acompañado de varias maneras varios de mis trabajos y varios de los trabajos que producí en esas décadas pasadas. Entonces, pues estoy aprendiendo todavía, como digo, estoy en un proceso de investigación postdoctoral, estoy aquí en ese sentido, y estoy como queriendo aprender más, que siempre voy a participar en 2 eventos de fotografía, que tal vez pueden ser 3 en México, y ahora en noviembre. Entonces, pues me parece que
tú me preguntabas lo de qué me gustaba, pues, o sea, la alegría de estar vivos, pero es también la alegría de poder siempre aprender. Creo que eso es grandioso, ¿no? Eso es una maravilla. De no acabar de aprender. No acabar de aprender nunca. Y creo que pues, es una de las cosas que me gusta, por ejemplo, del trabajo de profesor, que Graciela acaba de mencionar, pues de alguna manera la pasión venía de eso. Una de las cosas que me gusta de ser profesor es que de alguna manera es una de las posibilidades que tenemos de ser alumnos siempre. Estamos siempre aprendiendo y aprendemos con los alumnos y aprendemos con las instituciones, con las personas y nunca para, ¿no? Entonces, pues chévere. Hola, buenas noches. Quiero tomar ventaja de tu experiencia en el performance para hacerte una pregunta. Como lo has visto y lo has practicado en diferentes escenarios y sitios geográficos a lo largo de varios países, quiero preguntarte la tendencia, cómo está hoy en día la tendencia del performance al interior de los espacios frente al performance desarrollado en la calle. Sí, yo creo que digamos, yo tengo que decir una cosa y es que cuando yo comencé a hacer antes Pacho mencionó la dieta para un artista pintor, yo realmente en esa época todavía no sabía que lo que yo estaba haciendo era performance. Yo pensaba que estaba haciendo teatro. Exacto, sí. Porque también tiene como esos límites, ¿no? ¿Qué es performance? ¿Qué no es? Bueno, ¿qué lo diferencia del teatro? En el caso mío, esas relaciones con lo fotográfico. Y no, yo creo que es una práctica que se ha hecho muy, pues de hecho aquí, como digo, Neri Yamil aquí, Quintero, y el Festival de Performance de Acciones al Margen tiene su 13ª versión, ¿no? Y ha traído gente de muchos países y de aquí de Colombia, entonces, y mucho de eso se produce también en sitios públicos, en espacios públicos, que me parece que es otra cosa interesante también de esa práctica y es de alguna manera explorar como las relaciones reales, ¿no? Las interacciones entre las personas, entre los seres humanos en situaciones y espacios reales. Y creo que es una práctica pues bien interesante. Este performance, por ejemplo, que vine a hacer aquí, lo hice en un festival de performance en París en 17. No un festival, sino un recorte de performance colombiano que hubo en el 2017, era el año Francia-Brasil. Y entonces, pues digamos que no lo había hecho aquí, porque quería hacerlo, porque pues cada espacio es diferente, cada lugar es diferente, entonces pues tiene además esa ventaja, me parece que pues, o sea, una de las cosas que creo que lo diferencia del teatro es el hecho de que no hay como un guión, no hay como propiamente ni un guión, ni es una cosa que cada vez si se repite, como fue el caso de Dieta para un artista pintor, yo hice varias versiones, lo presenté en varios eventos y cada vez fue diferente, cada vez fue ganando, porque no tiene como un guión fijo. Allí lo único que había como fijo era el color, ¿no? Pero y de ahí, a partir de ahí, igual, por ejemplo, como digo aquí, estaba el tema de la voz, por ejemplo, en este performance de los 5 cantos tristes de las Américas, pero aparecen muchas interacciones y muchas posibilidades y siempre va cambiando y eso pues me parece que es una de las cosas que me interesa de esa práctica, ¿no? Porque nunca tiene como un guión preestablecido definitivo. No sé si eso responde a tu pregunta. Se termina de construir en la escena. Sí, se construye. Hola Adolfo, buenas noches. Quiero plantear esta pregunta desde mi momento vital como exploradora del arte y un poco arrancando desde la gestión cultural y aprendiendo, que me emociona mucho y me encanta estar acompañándote en estos espacios porque he aprendido un montón en estos días que has estado aquí en Bucaramanga. Y desde tu experiencia personal, quiero que nos cuentes si hay algunos o algún recurso en particular mental, emocional, espiritual, comportamental para sostener haciendo tanto en el arte, ¿no? Durante mucho tiempo, como una lección de muchos años. ¿Cómo hacemos para sostenernos ahí? ¿Cuál es ese aguante personal que tenemos que tener? Ahí está.
Claro, pero es que aquí hay muchas personas que nos pueden responder esa pregunta. Freddy está en la fotografía ¿cuántos años? Saúl, que ya tiene varias carreras ahí en la Premio vida. Nacional de Fotografía, Saúl. Sí, premio, y además con una carrera como ingeniero, antes de eso como profesor, ¿no? Y don Luis, que está allá, don Luis Jerez, que tiene una vida de trabajo también con doña Fanny ahí en la fotografía, y está hecho de guerreros aquí, ¿no? Lleno de guerreros. Yo estaba ahí, como digo, allí en los espacios de la jaula abierta, el 13º evento de performance, y están en este momento, inauguraron ayer, creo que fue el 11º festival de teatro que está sucediendo allí, ¿no? Entonces hay muchas personas que pueden responder esa pregunta aquí. Está Claudio Anaya, que tiene la revista de los Vericuetos, y que está aquí Fanny, que acaba de hacer la pregunta, que por años han estado luchando con una cosa como además que parece absurdo cuando, en un mundo donde la gente ya no lee, que ellos tengan un proyecto de literatura, que continúen creyendo, que tengan revistas, que tengan publicaciones, en un mundo en el que sabemos que ya nadie aparentemente lee, ¿no? En estos días un amigo me pasó un dato allá en Belo Horizonte que me dejó así con una tristeza enorme, pero bueno, yo como digo, fui un poco un ratón de biblioteca ya en mi adolescencia, ¿cierto? Este amigo me pasó el dato que en la biblioteca del Estado, el préstamo de libros en los últimos 10 años pasó de 30.000 a 3.000. 3.000 préstamos de libros se están haciendo en este momento en una zona urbana que debe tener unos 4 o 5 millones de habitantes. Y que bajó de 30.000 a 3.000 en 10 años, o sea que, entonces eso dice uno, pues, y era para que nadie más escribiera, y de aquí tengo varios, están varios amigos, el propio Cristian, que está aquí también, que ha publicado libros, el propio Arnulfo, que continúan escribiendo, publicando. Voy a quedarme en Barichara en la casa de un amigo que también ya ha publicado 3 novelas a costo personal, etcétera, etcétera. O sea, y uno dice, pero hay que tener mucha fe, ¿no? No, hay que insistir, no hay que rendirse. Exacto, ¿no? Entonces estamos así, estoy ante una comunidad de luchadores, pues, y mencioné apenas algunos ejemplos. Cada uno de ustedes es un ejemplo de eso, ¿no? Andrea Rey, que está allí, que con sus tejiditos, pues ¿cuánto llevas ahí en la lucha, no? Haciendo una cosa que dice uno, pues rescatando además un oficio como ese del tejido, casi olvidado hoy es rarísimo encontrar una mujer que hoy sepa hacer crochet o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, cada uno aquí es un luchador y eso es lo bueno. Lo que pasa es que si dejamos de hacer eso que hacemos, nos morimos de tristeza y de soledad con nosotros mismos. Gracias. ¿Quién más? Bueno, Adolfo, como 15 o 20 años sin vernos, ¿no? Pero pues muy agradado de tenerte acá en la ciudad y recordando eso que decías hace un momento, que la obra se iba cambiando siempre. Viene a mi memoria algo que se llamaba Dieta para un artista, pintor, y que decíamos que el título era muy largo para ir a Bogotá, fue, o a Cali, no sé. Y le pusimos Set Color. ¿Recuerdas ese catálogo de Set Color? Claro, claro. Sí. Y era como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues hagamos esto así, y se construía la idea y salía. Yo recuerdo que todavía no sabías que eso era una performance, sino que lo estabas haciendo y nacían las cosas y había que apoyarlo, y llegaba a otros espacios y la gente, wow, qué chévere, ¿no? Yo creo que en este momento Yamile es una pieza fundamental en el arte de la performance en Bucaramanga, ¿no? O sea, organizar ese festival en una ciudad donde la ceguera es absoluta, donde difícilmente la gente se siente sensible a esas expresiones, y ver que este año no solamente encuentro nombres como, bueno, como varios que ya conocemos, Jorge Torres también estuvo muchísimo en esto, ¿no? Pero ver a otras personas interactuando y tratando de reafirmar esa postura artística en la ciudad me parece realmente valioso. Entonces yo pienso que, y me gustaría escuchar tu opinión de qué encuentras en Bucaramanga, haciendo un comparativo de todos esos años que has estado afuera, pero que igualmente vives pendiente de lo que pasa en Bucaramanga, ¿no? O sea, si ha mejorado, si está creciendo, no sé cuál es tu veredicto, digámoslo así, de la óptica tuya, ¿no?
Pues sí, digamos que quedarme una semana aquí, llegué el lunes pasado y me voy mañana, entonces es como poco para dar un diagnóstico, ¿no? Pero digamos que, bueno, yo digo, así de lo poco, por ejemplo, las salas abiertas, que haya todo ese trabajo. Mañana voy a ir, ya quedé con una amiga para ir a ver la exposición que no pudo venir hoy, para ir mañana ya a la exposición de la UIS que tú tienes. Porque pues de todas maneras veo que hay acciones, hay muchas cosas. Las salas abiertas me parece una iniciativa pues chévere, pues como que yo participé mismo de las salas abiertas con un proyecto con Máximo Flores y allí en la Cámara de Comercio hace unos 7, 8 años trajimos 3 fotógrafos de allá y llevé 3 fotógrafos de acá para Belo Horizonte, pues la obra, ¿no? No los fotógrafos. Entonces pues me parece que hay varias dinámicas ahí interesantes, ¿cierto? La revista Vericuetos, que estuve el año pasado con ellos y vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer. Entonces yo veo que hay dinámicas y muchas personas, muchas gentes, infelizmente, como sabemos, y es ahí pues como el gran, me parece una de las cosas que yo he aprendido, ¿cierto? Y es que definitivamente las instituciones son centrales, ¿no? O sea, las personas envejecemos, nos morimos, nos da Alzheimer, tenemos ataques al corazón, lo que sea, y salimos, ¿no? De escena y las personas somos muy pasajeras, ¿no? Un tiempo pasa muy rápido. Yo hace 18 años que me fui, para mí no me di cuenta que ahora habían pasado 18 años. Y las instituciones son lo que queda, ¿no? Las instituciones son las que prolongan, las instituciones son las que continúan, las instituciones son las que pueden hacer como un enraizamiento, ¿no? Y una decantación de los procesos a largo plazo, ¿no? No es casual que Londres o París, que inventaron la figura del museo hace 2 siglos y medio o 2 siglos y poco, el caso del British y el Louvre, no, sean ciudades, o el Hermitage, por ejemplo, en San Petersburgo, ¿no? Son instituciones centenarias de muchos, entonces digamos que el crecimiento de las instituciones es muy importante, ¿no? Y el afianzamiento y porque son las que también permiten dialogar a nivel institucional con el gobierno, con las empresas, con las economías, ¿no? Las economías del arte, por ejemplo, que son tan importantes, ¿no? En todo eso sí veo que la ciudad no ha sido capaz de hacer cuajar las cosas, ¿no? Inclusive cuando la comparo con otras ciudades colombianas, ¿no? Entonces, sabemos muy bien, por ejemplo, lo importante que ha sido la tertulia, por ejemplo, para Cali como institución, lo que fue el Museo de Arte Moderno como consolidación de todo el arte moderno en Bogotá, ¿no? Entonces eso lo veo como un factor de riesgo muy grande, ¿cierto? Porque ninguna institución como que logra consolidarse, ¿no? Y logra mantener como políticas de largo término, alcance y no se crean economías de las artes. Decía, contaba aquí que la semana pasada me invitaron a dar una charlita en la UIS porque están celebrando los 25 años del registro del programa hacia finales de los 90. Y bueno, inventaron, entonces yo decía pues eso, ¿no? De la necesidad de las instituciones, de la prolongación, de la solidificación, y a otra cosa que les decía a los chicos es que me parece una cosa que yo he aprendido pues como mis prácticas, es que normalmente tenemos una visión del arte en la cual pensamos mucho el problema de la producción del productor, que es el artista, y de su producto, que es, pues, llámese pintura, llámese performance, llámese obra de teatro, y que se nos olvida que pues eso es apenas una parte muy pequeña del ecosistema, ¿no? El ecosistema está hecho de críticos, de gestores, de montadores, de luminotécnicos, de personas que no, o sea, nosotros mismos aquí, tú sabes el trabajo que da, ¿no? Sí. O sea, cuánto hace sonidista, la persona que camarógrafo. colaboró con los slides, el sonido y todo eso, y esos son oficios que si no hay personas que los formen, pues no hay cómo hacer las cosas o se trabaja en niveles de precariedad siempre, ¿no? Entonces, una institución es la que consigue dar esa formación, esa solidificación, esa continuidad. Una cosa es, pues, ¿cierto?, ser curador, otra vez haber sido curador hace 30 años de una institución, haber mantenido un trabajo de continuidad, haber ganado, pues, una experiencia, ¿cierto?, montajista, etcétera, ¿no? Entonces, y eso dependiendo de los oficios es vital, ¿no? No puedes hacer, por ejemplo, audiovisual, cine, sin un ecosistema que es gigantesco, ¿no?
porque se necesitan maquilladores, porque necesitan abogados que sepan hacer contratos, se necesitan bancos, se necesitan instituciones que puedan financiar una película que cuesta millones y millones y miles de millones muchas veces, ¿no? Entonces, eso para responderte, Freddy, me parece pues que la ciudad no ha dado nunca, pero pues cuando digo pues que una ciudad que no logró ni siquiera pues como administrar mínimamente un sistema de transporte colectivo público, que es lo básico de cualquier ciudad, como que dice uno, lo mínimo. Sí, como raro, ¿no? Como raro, y claro, si no es capaz de administrar su transporte público, pues obviamente no es capaz de administrar su cultura, entonces no hay instituciones, y eso sí me parece pues como un sector un problema muy complejo, ¿no? Ahora pues lo que digo es, estoy aquí con un montón de luchadores que han dado la sangre y la vida, y eso pues es lo que mantiene vivo, pero infelizmente, como digo, pues mañana nos da Alzheimer y morimos del corazón, y bueno, y vendrán otros, pero van a partir de cero un poco, ¿no? De nuevo, y van a tener que pasar por todas esas cosas, y por eso digo pues la importancia como de la parte institucional en varios frentes, ¿no? No solo museos, no solo digo también el crítico, el editor, etcétera, 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 ¿no? Vale. ¿Quién más? Vamos a ir cerrando ya la conversación. ¿Listo? Pues ha sido un gustazo, ha sido un momento extraordinario. Para mí ha sido un gran momento, y yo sé que para todos ustedes también. Espero que para nuestro amigo Adolfo Cifuentes también lo haya sido. Esta conversación, esta memoria viva, este encuentro nuevamente con los amigos, este encuentro de los dos, que me parece para mí un regalo, el regalo del mes. Memorias Vivas, el personaje y su historia. Vamos a cumplir el ciclo ya de los casi 2 años. Vamos a cerrar este primer ciclo en noviembre, vamos hasta el último martes de noviembre, y vamos a dejarle una pausa para reinventarlo más adelante. Entonces nos vamos hasta noviembre. El año entrante voy a tener un año sabático. Voy a ponerme a escribir la historia de todos estos locos que han pasado por acá, que son como 80, y voy a intentar armar con todas sus historias una historia de la cultura de Bucaramanga en los últimos 50 años. Adolfo Cifuentes, ha sido un gustazo verte, porque somos amigos, porque te admiro, porque eres un tipazo. Un aplauso para Adolfo Cifuentes. Y se nos queda por acá una cosa que siempre hacemos, y es decirle a nuestro invitado gracias por su vida y su obra. Muchas gracias.